Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bueno, primeramente espero que se encuentren bien, espero que lo importante es que tengan salud y que pues todos en su familia pues estén en las mejores condiciones, ¿verdad? Y que siempre tomen sus precauciones. Vamos a dar inicio con el tema de hoy. Prácticamente es nuestra primera clase que tenemos porque así de esta forma lo hemos venido trabajando por medio de videos o cualquier otra alternativa, pero no habíamos tenido esta oportunidad, ¿verdad? A través de Zoom. Entonces, vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi pantalla para que pues puedan apreciar lo que les quiero explicar el día de hoy. Por favor, toman apuntes. Voy a tomar asistencia al final para considerar a los que sí participan, ¿verdad? Porque el hecho de que ustedes tengan esta facilidad de aprendizaje no significa que ustedes pues, no puedan tomarlo como se tomaba al inicio, ¿verdad? Que al inicio ustedes iban a clases, recibían los periodos de clase y ya de ahí pues prácticamente se iban a su casa, ¿verdad? Pero sí tomen muy en cuenta lo del hecho de la asistencia, porque como les decía, esto no significa que ustedes, pues, cuando ustedes quieran, pueden también tomar las clases, sino significa que tratemos de adoptar este nuevo sistema al que ya teníamos. Y el que teníamos era de recibir clases de tal hora a tal hora, ¿verdad? Entonces, eso sería para dar inicio y como les digo, pues, más que todo lo importante es que ustedes se encuentren bien, que tengan salud, que todos en su familia pues estén de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Como les digo, nuevamente me disculpo por el retraso, pero sí tuve unos inconvenientes aquí con mi computadora, pero bueno, entonces bueno, entonces vamos a dar inicio con la presentación. Como les mencionaba, el tema de hoy va a ser dominio de bacterias. En algunos textos o en algunos libros también aparecen como eubacterias. Entonces, algunas ocasiones pues puede llegar a confundirnos, digamos, el término de algunas palabras que a veces cambian con el pasar del tiempo. Entonces, podemos encontrarlo como dominio de bacterias o también eubacterias. Entonces, esto es lo que va a ser la clase de hoy. Vamos a dar inicio. Para explicar esto, pues tenemos unos inicios. Dice que la clasificación del reino Monera. Tal vez para iniciar, nosotros sabemos que existen varios reinos, ¿verdad? En la clase anterior, pues, expliqué algunos, bueno, no fueron algunos, sino fueron todos, pero los que yo expliqué fueron los que actualmente están como reinos. Digamos, el reino protista, el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, ¿verdad? Que es de los hongos, pero también antes existía un reino que se llamaba Monera, y en este reino Monera pues entraban lo que son las bacterias. Pero este reino actualmente ya no existe, desapareció porque tuvo otra división y por lo tanto el reino Monera actualmente ya no se conoce como tal, sino ya, pero les escribí esta clasificación de reino Monera para que entendieran cuál fue el inicio de todo esto, ¿verdad? Entonces empezó como reino Monera.
Ya después un científico que se llama Carl Bose y su equipo desarrollaron nuevos métodos y encontraron pues otro tipo de clasificación. Y que en este grupo entonces ya se dividió, o sea, desapareció el reino Monera y aparecieron un nuevo grupo. Y el grupo Archaea y el grupo, perdón, Bacteria. Entonces, el reino Monera como tal desapareció y entraron y se clasificaron como dominios o como un nuevo sistema de vida o nuevos seres vivos, que está el dominio Archaea y el dominio Eubacteria. Pero al final, estos dos prácticamente vienen relacionados, que son las bacterias, solo que hay unas características que diferencian entre cada uno, por lo cual se dividieron. Entonces, el reino Monera se dividió en el grupo Archaea y el grupo Eubacteria, que se volvieron dominios. Entonces, aquí pues les presento una imagen de lo que es una célula procariota, ¿verdad? Nosotros la miramos en la unidad pasada, la célula procariota. Recordamos que la ventaja, podemos decirlo de esta manera, que tiene este tipo de célula es de que pues no es tan compleja como la eucariota, ¿verdad? La eucariota pues ya tiene otros organelos pues un poquito ya más complejos, ya tiene otras funciones, pero en sí este sería que las bacterias pues tienen célula procariota, ¿verdad? Si repasamos un poco las partes, sería el citoplasma, que sería la parte azul. También tenemos los cromosomas, que son la región nucleoide, que sería esto rojo de acá. También podemos recordar que la célula procariota pues no posee un núcleo, sino todo su material pues, genético, digámoslo así, está esparcido en todo esto, lo que es el citoplasma, ¿verdad? O la membrana nuclear, o no, membrana celular, perdón. Entonces, tenemos esto, tenemos el pilus, que son estos como pelitos que prácticamente tienen la célula. Algunas, pues, algunas bacterias van a tener esta parte que se llaman flagelos. Esta como tal sí la posee, pero esto es una de tantas pues formas que tiene la bacteria, ¿verdad? Esta es una forma de una bacteria, pero también tiene otras formas, pero algunas van a tener esta parte que se llama flagelo. La cápsula, que es prácticamente lo que recubre a la célula, la pared celular que está en medio, ¿verdad? De la cápsula y la membrana plasmática. Y los ribosomas, pues son todos estos puntitos que están acá. Los plásmidos, pues son unas sustancias o son unos recubrimientos que están prácticamente en la membrana plasmática. Entonces, eso sería como un repaso breve de lo que es la célula procariota, pero viene relacionado porque estamos diciendo de que la bacteria, pues, posee célula en procariota, ¿verdad? Entonces, vamos a darle seguimiento. Entonces, ahora tenemos tipos de dominios, ¿verdad? Habíamos dicho que el reino Monera ya no existe y se dividió en dominios. Entonces, los tres tipos de dominios, tenemos el dominio Eubacteria, que serían las bacterias, el dominio Archaea, que también serían bacterias, pero por algunos cambios se clasificaron de otra manera, ¿verdad? Y tenemos el dominio, pues, Eucaria. El Eucaria sería prácticamente las células eucariotas. Entonces, ese es otro tipo de dominio. Lo que sí tal vez les puedo dar una breve como explicación de cada uno, ¿verdad? Digamos, en el dominio Archaea, prácticamente sería que estas, como les decía, inicialmente fueron consideradas como bacterias. Fueron consideradas como bacterias en sus inicios, pero después pues tuvieron una diferencia entre la eubacteria, ¿verdad? Entonces ya se dividieron. Y una de esas diferencias fue de que, por ejemplo, fue la membrana celular.
sea que la membrana celular era muy diferente entre este dominio Eubacteria y este dominio Archaea. Entonces, se diferencian bastante y prácticamente es la clasificación de estos, es que, por ejemplo, tiene una membrana celular distinta. Y dice que en el caso de este dominio Archaea también tenemos que, por ejemplo, no produce enfermedades en animales o plantas. Entonces, digamos que este tipo de, digamos, de bacterias, pues, no provoca, pues, alteraciones en el organismo. Porque si tenemos muy en cuenta este tipo de seres vivos que son las bacterias, las podemos encontrar en cualquier parte, tanto en nuestro ambiente como también en nuestro interior, ¿verdad? En nuestro organismo, también en nuestra piel, en cualquier otra parte, pues encontramos este tipo tenemos bacterias. Hay bacterias, pues, podemos decirlo, buenas y hay bacterias, pues, malas, ¿verdad? Que provocan enfermedades, pero una característica de este dominio Archaea, pues, es de que no produce enfermedades ni a las plantas, ni tampoco a los animales. Entonces, en el caso en el dominio eucaria, en este dominio, pues, como les decía, están las células eucariotas. Es decir, de que en este dominio, perdón, en este dominio entran, por ejemplo, lo que son animales, las plantas, también entran lo que es, por ejemplo, los hongos, que es el reino fungi, ¿verdad? Entonces, este dominio, pues, prácticamente abarca los tipos de reinos. El dominio eucaria, pues, abarca este tipo de reinos y eso sería como una introducción a este dominio, a estos dominios que existen, ¿verdad? Pero el enfoque no va a ser detallar cada uno de estos dominios, sino el enfoque, pues, va a ser detallar el dominio Eubacteria, ¿verdad? O la bacteria. Entonces, vamos a profundizar en lo que es el dominio de bacterias y tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el dominio de bacterias? Entonces dice, dominio de bacteria o eubacteria. Dice, son microorganismos unicelulares, procariontes, se encuentran ampliamente distribuidos en la biosfera y fueron los primeros en formas de vida ancestrales. Significa que este dominio, pues, como les mencionaba, pues son parte de las células procariotas o procariontes, como se conoce también, y son microorganismos, es decir, que son organismos vivos, pero muy, muy pequeños. Son prácticamente microscópicos los organismos, entonces por eso se llaman microorganismos. Y son unicelulares porque en este pues, tipo de dominio entra lo que es los unicelulares, es decir, de que en el caso de nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos formados por células. Nuestros tejidos están formados por células, pero son multicelulares, ¿verdad? Es decir, de que hay varias células en nuestros tejidos. En cambio, estas bacterias pues son unicelulares. Es una bacteria que no necesitan pues de varias para formarse, sino basta con una célula de estas para establecer que es que ella es una bacteria, ¿verdad? Como les decía, no es como nosotros, que nosotros estamos hechos de millones de bacterias, es decir, para formar el tejido de la piel tenemos varias células. En cambio, estas pues no necesitan sino solamente de una célula para poder formarse como tal. Entonces, distribuidos en la biosfera, dice. La biosfera pues es prácticamente todo lo que nos rodea, ¿verdad? La biosfera dice que está formado por la tierra, el agua y el aire, ¿verdad? Prácticamente. Y dice que es el espacio donde se desarrolla la vida. Entonces, prácticamente la bacteria pues existe en todos los rincones del planeta Tierra y está en todas las partes, como les decía, también está dentro de nosotros. Y dice que fueron las primeras formas de vida ancestrales. Entonces, antes de nosotros existieron este tipo de
de seres vivos, ¿verdad? Que eran muy pequeños y pues, y que han podido pues sobrevivir durante bastante tiempo. Han habido muchos cambios y son los que se han mantenido durante todo este tiempo. Entonces, el dominio dice clasificados en las bacterias, pues se clasifican en gram positivas, que poseen una pared celular compuesta por hasta 90% de peptidoglicanos. ¿Qué son estos? ¿Qué son los peptidoglicanos? Estos son prácticamente moléculas que proveen un poco de resistencia y también de protección a la célula, es decir, a la bacteria. Entonces, es una molécula que está integrada en la pared celular y que esto le ayuda a la bacteria a tener, por ejemplo, resistencia y protección. Por ejemplo, las células eucariotas, las que nosotros tenemos, pues tenemos ese tipo de células eucariotas son muy blandas. Prácticamente solo tienen una membrana celular, pero esa membrana es muy blanda, no es tan protectora como la que tienen este tipo de células, ¿verdad? O este tipo de células procariotas, que dice que tienen esto, que tienen un peptidoglicanos, que es prácticamente un protector o una pared, o perdón, una resistencia al ambiente exterior. Entonces, a través de esto, pues también se pueden, esto es lo que también hace que pues puedan subexistir durante bastante tiempo y pues pueden estar expuestos a diferentes ambientes que no van a salir afectados, ¿verdad? Entonces, gracias a este tipo de compuesto, ¿verdad? Que es el peptidoglicano. También tenemos, estas son las bacterias, pues, gram positivas, ¿verdad? Y las bacterias, pues, gram negativas, dice que poseen una pared celular relativamente fina, con solo 10% de peptidoglicano. Entonces, ¿qué significa? Que estas, por ejemplo, este tipo de bacterias gram positivas tienen una mayor resistencia y tienen una mayor protección en su pared celular, es decir, en la parte que recubre, ¿verdad? La parte externa sería la cápsula, la parte intermedia pues va a ser la pared celular. Esta pared celular pues aparte de la cápsula, que es como que la parte un poquito más dura de esta célula, o este tipo de bacteria, tienen una de por medio, ¿verdad? Recordemos que el recubrimiento de este tipo de célula, pues tiene tres, ¿verdad? La parte externa, la parte media y la parte pues, más interior, ¿verdad? La parte intermedia sería la pared celular, que tiene un 90% de que se llama peptidoglicano, que prácticamente ayuda a la resistencia de la célula y también a la protección, o sea que es mucho más, protege más el interior de la célula. En cambio, estas negativas, pues prácticamente es más fina, dice, por eso dice relativamente fina, con solo 10% de peptidoglicanos. Es decir, de que como es más fina, entonces no va a proveer tanta resistencia ni tampoco tanta protección. O sea, va a ser mínima la resistencia y mínima la protección. Entonces, así se clasifican el tipo de bacterias en gram positivas y también gram negativas. Ahora, las características. Entonces, dice las características de las bacterias o eubacterias, dice, son rodeadas por una pared celular compuesta por, que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Los peptidoglicanos. Entonces, esta característica es la que hace que también se diferencien entre, por ejemplo, entre eubacterias y el otro que sería
archa, ¿verdad? Entonces, el archa y la eubacteria se pueden clasificar por medio de su pared celular, lo que hablábamos acá, ¿verdad? Lo que hablábamos acá en gram positivas y gram negativas. Es decir, de que la característica es de que está compuesta por su pared celular, ¿verdad? Y habíamos dicho que en la pared celular de este tipo de bacterias existe el peptidoglicano, que es resistencia y protección. Entonces, como hay unos que tienen más resistencia y hay otros que no tienen tanta resistencia, por lo tanto se van a dividir en archas y en eubacterias. Es por eso que en esto se basaron para poder dividirlas, ¿verdad? Para poder hacer una gran diferencia y también otras. Pero esta es una de los motivos por los cuales hicieron la división de las bacterias. Ya no generalizaron decir bacterias son el reino monera, ¿verdad? Sino ahora mejor lo dividieron y dijeron, bueno, va a existir un dominio archa y otro dominio, pues, eubacteria. Y su base fue la pared celular, debido a que unos, pues, son más resistentes y protectores y otros, pues, no tanto. Es decir, unos son gram positivos y otros son gram negativos. Entonces, eso es una característica. Otra característica, que es la que ya mencionamos, es que no posee un núcleo celular. Entonces, en el caso de este tipo de seres vivos, dice que no poseen núcleo celular, ¿verdad? A diferencia de nosotros, que sí existe un núcleo celular o un espacio determinado donde puede almacenarse directamente toda la información genética, ¿verdad? Ahora, dice también otros la mayoría son heterótrofos y algunos otros autótrofos. Entonces, las bacterias también, por eso existió la división, ¿verdad? Pero dice que algunos pueden generar su propio alimento, ¿verdad? Y otros, pues, se alimentan de otros organismos. Por lo general, dice la mayoría son heterótrofos, es decir, de que heterótrofos son prácticamente los que se alimentan de otros organismos vivos. Y como sabemos que las bacterias ayudan a la descomposición, entonces significa que algunos materiales o algunos organismos se descomponen gracias a las bacterias. Pero estas bacterias, entonces, para poder subsistir, se alimentan de esos organismos y cuando sucede ese tipo de alimentación, pues, se van descomponiendo. Y dice que algunos otros, que ya son muy, muy exclusivos, pues, son autótrofos, ¿verdad? Que producen su propio alimento. Dice que, como les decía, son principalmente descomponedoras, es decir, de que el mayor objetivo de este tipo de seres vivos es de que descomponen algunos otros organismos. Por ejemplo, la carne, si ustedes lo dejan por ejemplo, todo el material orgánico se descompone gracias a que existen, pues, este tipo de seres vivos, ¿verdad? Que son las bacterias. Entonces se van descomponiendo. Pero como ya les dije, existen en diferentes ambientes, tanto en el exterior como también en nuestro interior. Y dice que otra característica de este tipo de seres vivos, dice que son resistentes a condiciones ambientales adversas. Entonces, ¿cómo se da esto? Por ejemplo, hay bacterias que pueden existir o pueden permanecer durante mucho tiempo, aun cuando no es su ambiente. Por ejemplo, nosotros como tal, no podemos, pues, estar en un ambiente, pues, frío, ¿verdad? Muy frío durante bastante tiempo. Tal vez un determinado tiempo, pero ya expuestos durante mucho tiempo, lo que vamos a hacer es de que podemos morir, ¿verdad? En cambio, este tipo de seres vivos sí tienen esta característica que dice que son resistentes a condiciones ambientales adversas, o sea, condiciones que no son las condiciones que a ellos, pues,
les conviene, sino son condiciones que donde la cual se les puede complicarse en su existencia, pero aún así pueden mantenerse. Entonces, dice que, por ejemplo, dice que, digamos, como les dijera, esta característica de resistentes a condiciones ambientales adversas, este tipo de bacteria se hace pues resistente a esto debido a que tienen una sustancia o una molécula que se llama, que está en el citoplasma, y que se llama endospora, que estas endosporas pues prácticamente vienen siendo como, dice que permite permanecer en estado de latencia por mucho tiempo hasta encontrar un ambiente adecuado. Entonces, digamos, endospora permite que la bacteria pues pueda resistir en ambientes que no son adecuados para él, ¿verdad? O sea, las endosporas entonces son las que permiten que sean resistentes a condiciones ambientales adversas. Entonces, las bacterias poseen estas endosporas para permanecer en ambientes hostiles a ellos, ¿verdad? Entonces, también, y una última característica, dice que algunos tienen flagelos, como les mencionaba, ¿verdad? Que, digamos, las bacterias tienen diferentes formas y que algunos pues van a tener flagelos y estos flagelos pues van a ayudar a que se puedan movilizar o se puedan desplazar. Algunos pues no tienen flagelos, pero los que sí es prácticamente para que se puedan pues movilizar en alguna determinada superficie o área, ¿verdad? Entonces esas serían las características. Y también tenemos algún dato curioso, ¿verdad? Algún dato curioso que dice, en el cuerpo humano existen más células bacterianas que células humanas. Entonces eso es como que un dato curioso, ¿verdad? Nosotros estamos compuestos por millones de células, pero dice que prácticamente hay 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que en nuestras propias células. Entonces, si es una gran cantidad, por eso dice que el cuerpo humano existen más células bacterianas que células humanas. Y aquí tenemos pues un ejemplo de unas células que existen, digamos, o bacterias que existen en nuestro cuerpo, que son el microbioma, por ejemplo, gastrointestinal, que dice reside en el intestino y tiene un papel fundamental en el estado de salud del individuo. Entonces, este tipo de bacteria pues ayuda por ejemplo, a generar la orina o las heces. Entonces, esta bacteria pues ayuda cuando existe una alteración, prácticamente tiende a causar pues una inestabilidad en la salud del ser humano, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo, es un dato curioso de que ¿quién iba a imaginar de que existen más bacterias en nuestro cuerpo que en que tenemos de nuestras propias células, ¿verdad? Pero como al ser microorganismos son muy pequeños, entonces significa que su tamaño también determina la cantidad, ¿verdad? Si es muy, muy, muy pequeño, pueden ocupar un espacio muy pequeño y en ese espacio muy pequeño pues pueden existir muchas bacterias, debido también a su tamaño, ¿verdad? En cambio, las células humanas pues son un poquito, también son pequeñas, pero tal vez hay algunas que son un poquito más grandes y eso también determina pues la capacidad de cantidad de células. Entonces, ese sería un dato curioso. Tenemos dice que este grupo presenta una gran variedad de filas, es decir, de filos. ¿Se acuerdan de la taxonomía, verdad?
Está el dominio, está el género, está la especie, está el filo. Pues el filo de este tipo de seres vivos que son las bacterias, pues podemos mencionar las siguientes. El primero dice que se llama proteobacteria, dice organismos gram negativos, incluye al género Escherichia coli y la Salmonella. Entonces, les había mencionado que el gram negativo son los que poseen, pues, una menor resistencia y una menor protección. Recordemos que decíamos que era el 10% nada más. Y que estos, pues, las hacen un poquito más susceptibles. Entonces, al tener, por ejemplo, hablábamos que los gram negativos serían que poseen el 10% de peptidoglicanos, es decir, de que no tienen una buena protección y no tienen una buena, pues, resistencia. Entonces son muy susceptibles y a través de esto, pues, se forma lo que es la salmonela, ¿verdad? Sufren algún tipo de transformación, digámoslo así. Entonces ese es un tipo de filo. Y también tenemos el siguiente, dice que también son negativos, es decir, que tienen 10% de peptoglicanos. Y dice que por ejemplo, este es clamidia. Entonces, este otro filo es clamidia, dice que es gram negativos y se presentan en humanos a causa de ETS. ¿Qué significa ETS? Significa enfermedades de transmisión sexual. Es decir, de que hay bacterias que debido a la ausencia de esta molécula que se llama peptidoglicano, debido a la ausencia de esta sustancia, entonces lo que pasa es de que se vuelven más susceptibles, tienen menor resistencia, tienen menor protección, entonces pueden sufrir algunas transformaciones, ¿verdad? Y pueden causar, pues, daños al ser vivo, o pueden, pues, provocar, pues, algún tipo de enfermedades. Entonces, en el caso de clamidia, pues, es un organismo de gram negativo y dice que está presente en los humanos a causa de enfermedades de transmisión sexual. También tenemos las espirochetas, que serían bacterias con forma onduladas, como la espirocheta alopilia. Este sería, pues, también otro tipo de filo. Es decir, el filo se va a basar prácticamente en la forma, o por ejemplo también en digamos, en algunas condiciones o en algunas características que estos poseen. Entonces, esto sería otro tipo de la variedad de filos que existen, ¿verdad? Y dice también, por ejemplo, según su característica de las células, ¿verdad? Las características que yo di al inicio, pues, eran unas características que muy generales. Pero si ya vamos a especificar cada característica según el tipo de bacteria, pues vamos a obtener este tipo de filos, ¿verdad? Este tipo de división. Según la forma, según la característica, según incluso el color, todo eso, pues así se van a formar los filos. Y cada filo, pues, va a tener un nombre específico. Entonces ya dijimos que, por ejemplo, algunos, pues, van a causar enfermedades de transmisión sexual, otros, pues, van a provocar otro tipo de bacterias, como son la salmonella. Y también, digamos, en el caso de este otro, sería que tienen su forma onduladas. Y también tenemos en el caso de cianobacteria, que sería, por ejemplo, que este tipo de bacterias tienen una característica, una peculiaridad, que prácticamente son fotosíntesis, es decir, que estas bacterias, pues, se alimentan de los rayos de la luz del sol, o sea, los rayos ultravioleta, y en base a eso, pues, van generando su alimento, se van, pues,
van también manteniendo su vida, ¿verdad? Entonces, vean que, digamos, hay algunas bacterias que pueden ser de esta manera, pero no tiene esto, ¿verdad? Las que tienen esto, entonces ya serían cianobacterias, ¿verdad? Y dice que tenemos las bacterias gram positivas, dice, como las Tocobacillus, o sea, es la forma que tiene. Más adelante vamos a ver las formas. Y dice que produce ácido láctico y se usan en la elaboración de yogur. Entonces, como les dije, hay bacterias que son perjudiciales y hay bacterias que son beneficiosas o que también lo podemos utilizar a beneficio. Por ejemplo, nosotros tenemos bacterias que nos ayudan en nuestra salud o también en nuestro ambiente, que gracias a que realizan la descomposición, pues podemos evitar otro tipo de, digamos, de gérmenes o cualquier otro tipo de sustancia que puedan dañarnos como tal. Y también, digamos, hay, pues, bacterias que se originan a través de una descomposición, pero eso se puede usar a beneficio y que no van a ser dañinas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en el caso de la elaboración del yogur, pues ese sería que prácticamente un beneficio que se obtiene de las bacterias, ¿verdad? Que esa descomposición pues ayuda a obtener lo que es el yogur. Entonces, los filos pues va a depender de la característica de cada bacteria. Y así pues vamos a obtener los nombres. Entonces, todo esto viene relacionado a lo que es la taxonomía, ¿verdad? Hice la clasificación según la forma. Entonces aquí también, esto me recuerdo yo que lo habíamos visto también en el tipo de, cuando miramos en la célula procariota. Entonces, tenemos la forma, ¿verdad? Tenemos los tipos de forma de cocos, que son como redondos. Tenemos esta otra forma. Y aquí tenemos los derivados de la forma de cocos, ¿verdad? Cuando ya es como tipo de cadena, ¿verdad? O cuando ya tienen cuatro. Teta, ¿Cómo sería acá? Tetradras, que prácticamente es como una forma cúbica, ¿verdad? O sea, que tiene cuatro. Y no, es forma plana. Aquí ya la forma cúbica sería sarcinas. Y pues aquí pero la forma específica de los cocos es redondo. Entonces así va, pues así se va formando. Los bacilos, pues tenemos el normal, ¿verdad? Que son como, tienen esta forma. Y diplobacilos, que prácticamente es como la unión de los dos. Y cuando tenemos tres, se llaman escleropladobacilos. Y cocobacilos, que prácticamente no son redondos, pero son como ovalados. Entonces sí viene como una combinación de estos dos, ¿verdad? Y los espirilos, pues prácticamente tienen esta forma. Y los vibriones, que también forman parte de los espirilios, pero van a tener esta forma como bastoncitos. Entonces esto sería también otro tipo de cómo podemos clasificar a las bacterias. Y pues tenemos algunas ventajas. Las ventajas de las bacterias, como ya se mencionaba en el ejemplo ahí en lo que es el filo, pues tenemos para preparar yogur. Esa sería la primera, una de las ventajas. O también todos los procesos industriales donde se puede utilizar las bacterias a beneficio. Por ejemplo, en la producción de vinagre es otro donde se generan bacterias y eso pues produce que se fermente el vinagre. Pues a veces como que el olor del vinagre pues es muy fuerte y a través de eso también pues el vino es uno de esos otros, que es una ventaja que se obtiene de la producción de bacterias, ¿verdad? Entonces el vino se fermenta y en ese entonces pues se deja que la bacteria haga su trabajo y a través de eso pues se tenga ese tipo de sabor. Por lo general yo puedo relacionar de que todos los productos que son como que fermentados o que
tienen ayuda de la descomposición a través de las bacterias, pues van a tener como son como que un poco ácidos o van a tener un pH, pues, el pH es, digamos, es un rango, ¿verdad? Donde se va a estipular lo ácido y lo neutral y lo que no es nada ácido. Entonces, cuando la bacteria hace su trabajo en un tipo de sustancia o un tipo de elemento, entonces puede elevar el nivel de acidez de ese elemento y pues puede generar algunos pues productos comestibles o algunos productos pues que también se pueden utilizar para otras alternativas. Entonces, el yogurt prácticamente es generado o es fabricado a través de las bacterias. También dice que, por ejemplo, las bacterias que ayudan a la digestión. Entonces, como les decía, hay bacterias que nos ayudan, que es bueno que las tengamos porque nos ayudan. Y dice que se producen antibióticos a partir de las bacterias. Entonces, se toman unas muestras de algunas bacterias y a través de eso, pues se pueden producir antibióticos para atacar algunos virus, ¿verdad? Como ya sabemos que una de las características, pues, principales de las bacterias es la descomposición, es transformar alguna materia, algunas moléculas. Entonces, lo que hace esto es de que, por ejemplo, a través de esto se pueden producir antibióticos, porque si hay un virus, entonces se puede tomar como la base de alguna bacteria, cómo funciona alguna bacteria, para poder realizar antibióticos y así pues puedan también atacar a los virus o a cualquier tipo de otra enfermedad. Pero todo radica en que una de las características de las bacterias es la descomposición. Entonces se inspiran materiales que disminuyen infecciones en hospitales. Hay bacterias que existen, por ejemplo, hay bacterias que se van formando, por ejemplo, por la humedad. Entonces, esas bacterias ayudan a absorber la humedad. Pero también hay bacterias que también ayudan, por ejemplo, a disminuir algunas infecciones, ¿verdad? Digamos, en el aire hay muchos contaminantes, entonces, pues algunas bacterias pueden ayudar y contrarrestar ese tipo de infecciones y así, pues, disminuir la probabilidad de algunas enfermedades que nosotros podemos contraer, ¿verdad? Entonces, ese sería el tema de dominio de bacterias o de bacterias. Tal vez ya solo para repasar un poco, entonces, tenemos que, digamos, podemos decir lo siguiente, ¿verdad? Primero, que se clasificaban como reino monera, pero que después se dividió y se creó el grupo de Archaea y Eubacteria. Así fue que se transformaron en dominios. Entonces, ya no era un reino, sino ahora pasó a ser un dominio Archaea y dominio Eubacteria. Y pues las células o las bacterias, pues prácticamente tienen células procariotas, ¿verdad? Entonces sería ir resumiendo. Y los dominios, como ya les dije que se eliminó prácticamente el reino monera, entonces el dominio sería el dominio Eubacteria, el dominio Archaea y el dominio Eukarya. Que en el caso del dominio Eukarya, pues entran todos los reinos, ¿verdad? El reino fungi, el reino protista, el reino animal y el reino, pues, vegetal o de las plantas. Entonces, así, y dice el dominio bacteria o eubacterias, dice que son microorganismos unicelulares y que están en todo el planeta Tierra, donde quieran, tanto dentro de nosotros como afuera, en cualquier parte, y que son una de las primeras
los primeros seres vivos que existieron. Entonces, la bacteria pues son muy pequeños y son unicelulares y también están esparcidos donde quiera, o sea, es extenso donde quiera se pueden encontrar y pues son ancestrales, ¿verdad? Entonces este sería un pequeño resumen que estamos haciendo. Y la clasificación dice que puede ser en gram positivas, que poseen un 90% de peptidoglicanos, que prácticamente les decía que esto ayuda a que tengan pues resistencia y protección las bacterias, y las gram negativas que tienen un 10% de este peptidoglicano, que prácticamente es menos resistencia y menos protección. Y que este peptidoglicano se encuentra en lo que es la pared celular de la célula, ¿verdad? Y las características habíamos dicho que dice que está rodeadas por una pared celular compuesta por peptidoglicano. Como mencionábamos, unos tienen un 90%, otros tienen 10%. También dice que no poseen núcleo celular, ¿verdad? Por la misma razón de que son procariotas. La mayoría son heterótrofos. ¿Por qué? Porque simplemente cuando cumplen su función de descomposición, se tienen que alimentar de esos otros organismos. Y dice que algunos son autótrofos. Algunos pues pueden provocar o pueden producir su propio alimento. Entonces dice también son principales que descomponen, ¿verdad? Entonces esa es una de las características, pues, que como les decía, se pueden tener beneficios o también se pueden tener, pues, consecuencias en la salud. Entonces, a la hora de descomponer, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cuando descomponen lo conveniente, pues van a tener beneficios. Cuando descomponen lo que no conviene, pues van a tener consecuencias en nuestra salud. Y dice que son resistentes a condiciones ambientales adversas. Es decir, de que tienen este material que se llama endospora, que esto le permite a ellos pues permanecer en condiciones que no pueden ser adecuadas para ellos según su ambiente, ¿verdad? Y que algunos tienen flagelo, es decir, como algunos se pueden movilizar, entonces tienen esta como colita, ¿verdad? Para poder movilizarse. Y el dato curioso es de que, como les mencionaba, que existe más, por ejemplo, más bacterias en nuestro organismo que las propias células con las que están compuestos nuestros tejidos. También les mencionaba que el filo y alguna característica. Entonces los filos tenemos estos tipos de filos, ¿verdad? Que en base a los filos pues se van ya como que clasificando las bacterias, ¿verdad? Ya se van dividiendo los tipos de bacterias que existen. Algunos pues se forman salmonela, algunos otros pues forman enfermedades de transmisión sexual, o por ejemplo bacterias que generan las enfermedades de transmisión sexual. Otras pues tienen una forma como onduladas y otras que también pues realizan la fotosíntesis, que se pueden nutrir o se pueden alimentar a través de los rayos del sol, y otras pues son que van a producir ácidos y que a través de esto pues se van a descomponer y van a generar nuevos productos, como por ejemplo también ya les había dado del yogurt, también por ejemplo del vinagre, del vino, pero también les puedo decir de la leche, ¿verdad? Por lo tanto, también el queso, el derivado uno de los derivados de la leche, pues es el queso, ¿verdad? Y otros que se derivan del mismo, pero es a través de esa descomposición, es de que a través de que las bacterias cumplen su función y pues generan nuevos productos. Entonces, eso sería, y como les decía, también la clasificación puede ser según una forma, ¿verdad? Entonces, la forma puede ser de cocos, bacilos o espirilos. Entonces, pueden tener estas formas, o incluso algunos que no van a tener ninguna de estas formas. Entonces, eso sería, y
Que las ventajas, pues también como les decía, las ventajas es de que se pueden obtener productos a través de procesos, pues, industriales, o también, digamos que tal vez el pH de la leche puede ser neutral, ¿verdad? Y cuando las bacterias entran en función, entonces elevan elevan los ácidos de la leche, y el pH, pues, prácticamente el ácido, pues, aumenta. Entonces se puede producir yogur, se puede producir vinagre, se puede producir crema, queso. Entonces, pero gracias a ayuda de las bacterias. Y también que otra ventaja es de que se han utilizado para el beneficio y la creación de antibióticos a partir de las bacterias, ¿verdad? Se toma un tipo de bacteria y pues como prácticamente su oficio, su función es descomponer, entonces puede atacar a un virus o a otro tipo de bacteria que lo puede descomponer y lo puede transformar y puede eliminar, pues, la enfermedad. Entonces, gracias a esto se pueden producir antibióticos, y también, pues, pueden ayudar a la disminución de infecciones en hospitales, ¿verdad? Porque en hospitales, pues, existen diversos de bacterias. Entonces, esto, pues, hay bacterias, como ya les dije, por decirlo de alguna manera, hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Pues las bacterias buenas las van a atacar y, pues, van a generar un mejor ambiente. Entonces es muy importante tomar en consideración todo esto, y si ustedes quisieran hacer una taxonomía de alguna bacteria, lo pudieran hacer, ¿verdad? Yo, para el proyecto, prácticamente les voy a dejar ese tipo de ejercicio, o todavía estoy considerando bien qué tipo de proyecto, pero sí creo que voy a relacionar lo que es la taxonomía. Ahí estamos con la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pues pueden decírmela. Tienen el tiempo ahorita para mencionar dudas, cualquier otro tipo de inconveniente que tengan, algún comentario, alguna sugerencia. No sé si tienen algo por decir. ¿Tienen comentarios o dudas? No, profe, todo quedó bien claro. Gracias. Ok, entonces, bueno, igual cualquier duda, espero que realmente haya quedado claro, porque la intención es de que ustedes, pues, pongan atención. Solo voy a tomar asistencia José Miranda. Presente, profe. Gracias, José. Rodrigo González. Presente, profe. Gracias, Roberto Pérez. Presente, profe. Fernando López. Presente, profe. Gracias. Dulce Vicente. Presente, profe. Gracias. Javier Guzmán. Presente, profe. Denis Bamaca. Presente, profe. Gracias. Y Pablo Vázquez. Presente, profe. Gracias, Pablo. Bueno, entonces ahí estamos. Si no hay dudas, Profe, sí, dígame. es que viera de que Diana Mérida Ajá. no pudo entrar a la clase porque con ella no hay luz. Entonces me llamó para que le dijera. Ah, bueno, ¿y por qué no me informaría a mí ella? Porque no tiene luz y tampoco tiene datos. Pero más tarde, cuando bueno. regrese, creo que se va a comunicar con usted. ¿Y cómo se logró comunicar con usted entonces? A mí porque me llamó por saldo. Ah, bueno. Ajá. Entonces, le dice que mejor si se comunica conmigo para considerar su asistencia. Bueno, gracias. Gracias. Bye. Gracias, Dulce. Bueno, entonces así estamos. Si no hay dudas, si no hay ningún inconveniente con lo que se ha dicho, pueden desconectarse y nos vemos solo antes que se conecten. La tarea de este tema, pues, se las voy a dejar el día viernes.
para ciencias y letras y también para Batch en Compu. Entonces, el día viernes les voy a asignar la tarea del tema de hoy y pues ahí ustedes van a encontrar las instrucciones de cómo hacerlo. Cualquier duda igual, ya saben que ahí estoy para servirles y solamente, si no tienen dudas, si no tienen pues algún comentario, entonces la dejamos por el día de hoy. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.